Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias los que habéis sido los valientes que habéis aguantado, que estáis aquí a las 5 de la tarde, que estamos sin ti además en esta sesión con IBM. En este caso soy Javier Sánchez Rubio y mi responsabilidad en el grupo de tecnología y sistemas es soluciones de almacenamiento. Entonces, bueno, voy a daros una pincelada en esta sesión. Por una parte, de un mensajito así de alto nivel para conectar un poco estas cosas que hemos hablado hoy de Big Data y demás, cómo enlaza, digamos, con lo que está pasando en el mercado, cómo enlaza con las problemáticas de almacenamiento y finalmente os voy a dar una pincelada de 3 casos de clientes que tenemos, que bueno, iba a venir una compañera nuestra de IBM Outsourcing y desafortunadamente no podía estar, así que os voy a explicar yo los 3 casos de clientes. Si veis el título de la presentación, acelerando el viaje a Smarter Computing, nosotros sabéis que nos pasamos el día hablando de Smarter Planet, de un planeta más inteligente, de soluciones más inteligentes, y esto básicamente es un poco de donde arranca todo lo que se ha hablado hoy en las sesiones, digamos en que bueno, ya sabéis y conocéis, digamos, la cantidad de dispositivos que hay, la cantidad de información que hay y la posibilidad, digamos, de cara a los negocios, de sacar mucho más negocio y que de hecho cómo están cambiando algunos negocios, y a mí siempre me gusta explicar alguno de ellos, pues no sé, de cómo hay empresas, en el caso de Adidas, que cómo desarrolla, ¿no?, ahora los productos, y donde antes tardaba 6 meses, pues ahora gracias al Facebook y no sé qué, en 2 semanas o 3 semanas es capaz de lanzar líneas de producto mucho más adecuadas a los consumidores, que están ya, digamos, con resultados validados por los consumidores. Esto sí lo vemos con ejemplos más cercanos, como es el correo electrónico, el que antes os hemos hablado, cuando han comentado, por ejemplo, lo de poner la famosa N en los correos, pues se ve el volumen tan tremendo que hay de información, y lo han comentado también previamente en la sesión de antes. Esto, cuando pensamos en el almacenamiento, lo que pasa al final es que, bueno, lo han dicho antes también en alguna sesión, la cantidad, digamos, de información, cómo crece, y cualquier consultor que veáis, pues están diciendo que en los próximos 4 o 5 años la información va a crecer entre el 500 y 600%. Es esa curva verde que vemos aquí, y que lo que significa al final es que bueno, pues cada 18 o 24 meses duplicamos la cantidad de información y que hay que cambiar la forma de cómo almacenamos esa información. Además de luego, cuando se habla ahora de Big Data, de cómo conseguimos explotarla. De hecho, cuando hablamos nosotros, IBM, de Smarter Computing, pues Smarter Computing es la tecnología que habilita soluciones tipo Smarter Planet, de soluciones más inteligentes, ¿no?, de tráfico más inteligente, etcétera. Y tiene, pues digamos, tres grandes patas. Una sería Big Data, ¿no?, toda esa cantidad de información que hay ahí que podemos explotar, y como le pasaba a Tom Cruise en Minority Report, pues que entras en una tienda y te reconocen por el ojo y te hacen la oferta del polo amarillo que te gusta, ser capaz de cómo las empresas son capaces de generar esta información. Por otra parte, siempre hablamos de modelos cloud. Ahora mismo ya todo el mundo se plantea el ir a entornos cloud, para lo cual obviamente hay que empezar a virtualizar. Y también se hablan de sistemas optimizados, puesto que para las aplicaciones hacen falta sistemas, digamos, con unas características especiales para cada tipo de aplicación. Volviendo otra vez al almacenamiento, y bueno, viendo que yo no he puesto los yottabytes y todas estas cosas que he mencionado esta mañana, pero ya veis ahí que sí que se ve que la información crece mucho más deprisa que crecen los presupuestos. Pues al final los clientes lo que están es intentando cambiar y almacenar de otra forma. En el caso de IBM, ¿cómo estamos viendo cómo conseguir afrontar estos retos en el almacenamiento? Pues 3 grandes áreas. Decimos, bueno, tenemos muchísima información, ¿qué vamos a intentar? Pues lo obvio, lo primero, antes de que entre la información, antes de guardarla, pues que ocupe lo menos posible. Entonces vamos a intentar dejar de almacenar tanto. Por otro lado, pues decimos, vamos a mover los datos al sitio más adecuado. Entonces se habla mucho de las jerarquías de almacenamiento. Tenemos desde discos de estado sólido a cintas, que esta mañana se ha mencionado en alguna solución. Pues si estamos pensando en mantener la información 40 años, por si acaso alguien le da por consultarla, pues no lo vamos a tener a lo mejor en un disco, ¿no?, que está dando vueltas y que está consumiendo electricidad, etcétera. Entonces, bueno, pues tenemos una jerarquía que hay que manejar de una manera muy adecuada. Y luego, por otra parte, pues tenemos unas infraestructuras, las que tenemos a día de hoy, no podemos cambiarlas de un día para otro, y vamos a intentar, pues, que esas infraestructuras aprovecharlas al máximo. Que hoy por hoy, tal y como están como eran hasta ahora las tecnologías, pues hay mucha gente que no explota adecuadamente las posibilidades del almacenamiento. Y si miráis en general cualquier cabina o cualquier cliente con un entorno que tenga varias cabinas, pues rara vez ocupan las cabinas realmente más del 40 o 50% de la capacidad que tienen.
porque al final, por lo que decíamos, por la manera en que se aprovisiona, etcétera, el almacenamiento, digamos, pues no está aprovechado al máximo. Y os he hablado mucho de pues, copias instantáneas eficientes en espacio, de deduplicación, de compresión. Y bueno, pues de hecho, estas serían, si pensamos en este tipo de soluciones, con qué tecnologías tenemos que habilitarlo, pues hablaríamos de compresión y de deduplicación como tecnologías que intentan reducir el tamaño de la información que queremos meter en los sistemas de almacenamiento. Y ahora os haré un par de reflexiones al respecto de la compresión y de duplicación, que son tecnologías que yo creo que ahora mismo ya todo el mundo tiene clara que hay que apostar por ellas y que llevan en el mercado pues la compresión hace ya muchos años. En entornos de backup se lleva comprimiendo en cintas desde hace mucho tiempo y se han ido comprimiendo en las librerías virtuales. Ahora cuando se han puesto librerías virtuales, soluciones de disco para los backups, pues se empezó a hacer ya de duplicación. Y bueno, pues ahora las queremos meter en almacenamiento primario, entonces intentar contener, digamos, la información en el origen. Por otra parte, lo que os decía, pues tenemos unas posibilidades de jerarquía de almacenamiento y la gracia está en poder manejarlas. Antes os contaba Javier Martínez en soluciones de virtualización de almacenamiento cómo movían los peces de una cabina a otra porque íbamos a reemplazar una cabina o porque una aplicación perdía valor o al revés, necesitaba un rendimiento mayor. Entonces, el tener el almacenamiento virtualizado, manejando esa jerarquía y pudiendo mover en caliente los datos de las aplicaciones, pues podemos conseguir unas soluciones muchísimo más eficientes. Y luego, pues para también la migración de datos, que antes lo he contado, o sea, hasta no hace mucho, pues simplemente el hecho de ir a cualquier instalación y decir tenemos que cambiar una cabina de discos, un array, era una pesadilla. Es decir, ¿cómo vamos a hacer esto para cambiar? Normalmente hay que vaciar, no podemos parar en ningún momento, cuando ahora mismo pues ya hay soluciones de almacenamiento que permiten, digamos, pues vienes con tu solución nueva y eres capaz de migrar los datos sin parar, o prácticamente una parada mínima de minutos, los servidores y sin parar el servicio, ¿no? Y realizar migraciones en caliente. De cara a almacenar más en lo que tenemos, pues obviamente ahora que prolifera la virtualización de servidores y que es una tecnología fundamental para el cloud, todo el mundo la tiene clara, pues vamos a virtualizar evidentemente el almacenamiento. Y pues como las soluciones que se han contado antes de clúster, etcétera, pues ahora ya pensamos, se habla de hipervisores de almacenamiento, de manera tal que virtualizamos el almacenamiento y podemos conseguir pues utilizar las cabinas a un nivel mayor, no como antes que tenemos a lo mejor todas las cabinas al 50% de utilización, pues teniendo todas las cabinas en un único pool podemos intentar almacenar a un 60, un 70, un 80%, con lo cual la misma infraestructura que teníamos la podemos sacar más partido. Y luego, por supuesto, las tecnologías de thin provisioning, digamos que es como el overbooking, ¿no? de los aviones, pero en el buen sentido, y es dejar de aprovisionar estáticamente, como se hacía hasta ahora, las unidades lógicas de datos. Y si una aplicación necesita 2 teras, pues yo le digo que tiene 2 teras porque a los servidores no les gusta que le vayáis dando el almacenamiento a poquitos, pero le engañas miserablemente para que el señor de almacenamiento tiene que jugar con ese presupuesto, le asignas esos 2 teras y se van escribiendo según los va necesitando. Lo han explicado antes también Nora ¿no? La del dibujito la Jessica Rabbit de NetApp, pues ese tipo de tecnologías permite, digamos, que seamos capaces de almacenar más en la cabina. Bueno, yo estoy aquí como representando IBM, que como seguramente sabéis, pues nosotros comercializamos las cabinas tenemos un acuerdo comercial con NetApp y comercializamos estas soluciones bajo la denominación N-Series en IBM y bueno, pues desde el punto de vista tecnológico, pues las soluciones son iguales, o sea, cambia la chapita de delante, que no tienen esas onditas y aquí son más negras como el resto de máquinas, ¿no? de hardware de IBM. Pero bueno, sí que es verdad que bueno, pues, trabajar con nosotros, en algunos casos, pues, ofrece beneficios adicionales. Pues, por ejemplo, somos una compañía diferente en el sentido de que tenemos software, tenemos hardware, fabricamos servidores, tenemos un montón de soluciones de software. Casi nadie lo sabe, pero somos la segunda compañía más grande del mundo de software. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de soluciones como se hablaban antes de Big Data, pues en Big Data el reto fundamental no es almacenar esa información, es poder procesarla en tiempo real y sacarle el valor que tiene, ¿no? Y pues para eso hay que tener soluciones de middleware, para hablar con Hadoop, todas estas cosas, que en este caso de IBM pues que las tenemos, ¿no? Aparte, bueno, pues como somos una compañía del tamaño que somos bastante grande, con una ubicación, digamos, con un alcance global, pues para proyectos, digamos, de otros alcances, o si un cliente que trabaja habitualmente con tecnología IBM tiene un señor de inspección que es el que le arregla las averías, pues resulta que tienes al mismo inspector que sabe qué servidores tienes y que tienes no sé qué, pues si en vez de NetApp tienes en ese caso un N-Series, tienes la misma tecnología, pero tienes la misma persona que ya conoce tu instalación allí, pues que te resuelve, ¿no? Además de que, bueno, somos una compañía financiera,
no somos un banco, pero en fin, tenemos una división de financiación muy importante, muy grande y bueno, como nos dedicamos al TI, pues de cara a financiar este tipo de proyectos, están por aquí mis compañeros de marketing, siempre estamos con soluciones de financiación a tipo 0 a 12 meses o 24 meses, con lo cual ahora con la contención presupuestaria que hay, pues es muy fácil, ¿no? El intentar abordar un proyecto, pues podemos colaborar financieramente, lo cual también es muy, muy interesante. Y además que, bueno, en nuestro caso las máquinas siempre vienen con 3 años de garantía, tanto en hardware como en software. Antes hemos hablado de la compresión, incluso tenemos un portfolio de almacenamiento que no se queda en estas soluciones, también tenemos cintas, tenemos cabinas específicas para entornos Fibre Channel, tenemos soluciones escalables, scale out, digamos, escalables en horizontal, pues para entornos grandes de computación, etcétera. Tenemos soluciones de compresión en tiempo real que son complementarias, pues tenemos en las familias N-Series como NetApp la compresión, digamos, ya dentro de las cabinas, pero incluso si no queremos activarla ahí por temor a impactar rendimiento, etcétera, pues que estas cabinas te hacen muchas funciones y están en la controladora todas esas funciones, pues podemos, por ejemplo, habilitar la compresión aquí fuera, en estas cajitas que pone RTCA, y bueno, te hacen esa compresión en tiempo real. Y pues a lo mejor en lugar de tener un N-Series, un NAS de 20 teras, pues en este caso, como podéis ver, un ejemplo real, pues tienes un NAS que tiene 4,3 teras y que utilizando la compresión y además sabiendo que utilizándola fuera ahí no afectamos el rendimiento de la solución, pues tenemos 21 teras efectivos. O sea que yo me compré una cabina de 4 teras y tengo 21 teras. Luego le estoy sacando un beneficio muy, muy razonable a la solución que tengo. Hablando de compresión y de duplicación, sí me gustaría explicar, porque aquí esto es como cuando ahora la gente está con las dietas y quiere decir, ¿y cuánto voy a adelgazar? Y no sé qué, llamas por teléfono. Pues si me llamas por teléfono no te puedo decir cuánto vas a adelgazar, porque yo no sé si eres muy gordo, muy delgado, qué hábitos tienes, si eres capaz de estar a dieta, si te gusta el gimnasio. Entonces aquí un tema de unidades de medida, que a veces se hablan en unidades de medida tanto con la compresión como la duplicación. No, yo es que me ahorro un 40% de espacio o un 70%. O yo es que hago una de duplicación N/1. Pues esta gráfica es simplemente convertir, cuando hablamos de 5/1, 8/1, 7/1, o lo hablamos en tanto por ciento, las equivalencias, digamos, para hablar de lo mismo, porque a veces no estamos hablando del mismo tipo de unidades. Y a veces vas a un cliente y dices, es que yo en este entorno me hago un 70% de ahorro de espacio. Y en cambio con la duplicación solo me estoy haciendo 5/1. Dices, bueno, pues 5/1 es un 80% de ahorro. Estás haciendo más. Y el propio quien dice, sí. Dices, sí, resulta que un 5/1 es mejor que un 80%. Simplemente tenerlo en la cabeza, cómo son las unidades, porque a veces es bastante engañoso, ¿no?, las cifras, y que además, bueno, pues si lo veis, pues tener un 5/1, un 6/1 ya se consigue el ahorro prácticamente no máximo, porque el máximo sería el 100%, que es utópico. Pero digamos, pues para llegar a un 90%, que es un 10/1, pues entre un 10/1 y un 20/1, pues no hay casi diferencia. Hay un 2%, un 1%, que sí es un ahorro adicional, pero a lo mejor conseguir ese del 10 al 20 o impacta en rendimiento o no somos capaces por la naturaleza de nuestros datos, simplemente que tengamos en cuenta que, bueno, pues que realmente aquí el bacalao se corta en este trocito primero de la gráfica, que ya veis cómo es. Por otra parte, he aprovechado de la comunidad de NetApp un chart que me ha parecido muy, muy interesante, cuando dicen, bueno, es que es mejor comprimir, es mejor de duplicar. Bueno, pues a priori, o sea, estos son fruto de experiencias reales, porque no sabemos a priori, lo que os decía por teléfono, cuánto podemos adelgazar, pero aquí sí nos da una pista por tipos de entornos, cuánto podemos adelgazar de una manera o de otra. Entonces, esta gráfica en naranja sería, si comprimimos, cuánto ahorramos, un 50%, si deduplicamos, en el caso de File Services estoy hablando, por ejemplo, si deduplicamos ahorraríamos un 30%, lo cual, si tuviéramos que elegir una de las dos, pues parecería evidentemente mejor comprimir. Y si utilizamos las dos, porque puedes utilizar las dos, puedes comprimir y deduplicar, no son incompatibles, pues mejoramos de un 50 a un 65%. Y ahí lo veis para varios entornos. Y bueno, a mí lo que me ha sorprendido en esta, porque siempre como se dan de duplicación 40/1, 80/1, la deduplicación donde más se utiliza es en entornos de backup y ahí sí que te puedes lucir mucho porque hay muchas copias de los datos. Pero en entornos de almacenamiento primario, que es donde ahora queremos utilizar esta información, pues ya veis que la compresión en principio es una solución mucho más efectiva. Y luego, pues, evidentemente hay que ver, según viene también en la información, que hay que manejarla con cuidado, no se puede activar la compresión o la duplicación, hay que ver con cuidado si te afecta o no el rendimiento, ¿no? Que está muy bien ahorrar el almacenamiento primario, pero no queremos impactar el rendimiento, porque es el almacenamiento primario, es donde están corriendo las aplicaciones de negocio. Pero bueno, ya veis ahí, a mí también me sorprendió,
pues ver en este caso que en entornos de almacenamiento primario la compresión en general suele ser más interesante ponerla. En entornos de backup, evidentemente pues no. Bueno, ahora paso a contaros 3 casos de clientes. Y en el caso de IBM, como os decía antes, somos una compañía con muchas, digamos, organizaciones y unas organizaciones de outsourcing. Y bueno, pues os pongo tres casos de, digamos, que es bastante éxito. En este primer caso del cliente, pues tenemos la tecnología N-Series como filer, es decir, viene la cabina con sus controladoras y los discos. En este caso están replicadas, o sea, estamos teniendo disaster recovery replicando y bueno, con el snap mirror adecuadamente utilizando, digamos, un ancho de banda reducido, ¿no? Además, bueno, pues de cara a mejorar el TCO, en este caso sí se está haciendo almacenamiento unificado y se está dando servicios de estas cabinas de aplicaciones que están en Fibre Channel y también servicio, digamos, de ficheros. Y este caso que tiene también muy interesante, pues que no es lo normal de tener un activo pasivo, o sea, que tienes un centro primario y otro secundario, tampoco estás haciendo metrocluster, o sea, que no es un activo-activo, pero sí tenemos aplicaciones corriendo aquí y a la vez aplicaciones corriendo allí y que se están replicando. Entonces, digamos, hay réplicas cruzadas y tenemos, digamos, pues ese tipo de entornos. Y ya, como ya os digo, o sea, consolidamos protocolos, ahorramos en las líneas de comunicaciones y tenemos la flexibilidad que nos permite tener, digamos, la copia cruzada. El siguiente caso, que es un caso en este caso del entorno bancario, pues ya no son entornos gateway, que me quedo sin los pendientes estos. No es un entorno gateway, sino es un entorno gateway, perdón, no es un filer, con lo cual en este caso pues el almacenamiento está en cabinas de tipo Fibre Channel, en este caso son XVs de IBM, de almacenamiento en grid, y que son las que dan, digamos, las que ofrecen el almacenamiento a través del gateway de las aplicaciones. Y este gateway, del mismo modo, vuelve a dar servicio de múltiples protocolos, tanto de Fibre Channel como de entornos NAS. Entonces tenemos, digamos, aplicaciones de los dos entornos. Del mismo modo, aquí se hace copia remota con Snap Mirror y además se está utilizando de duplicación, con lo cual pues, reducimos el tamaño, con lo cual todavía más ahorro a la hora de la transmisión de datos en la copia remota. También utilizan los llamados Performance Acceleration Modules, que es la posibilidad de incorporar en los gateways módulos de estado sólido que permiten acelerar las aplicaciones, acelerar el rendimiento de las aplicaciones, porque hay muchas cosas. El estado sólido, sabéis, que no son discos que giran, tiene un tiempo de respuesta brutalmente rápido y estando en las controladoras pues se convierten como en un super caché. Entonces, digamos, se puede mejorar el rendimiento, pues, de hecho, cuando se comparan las soluciones, bueno, en las panfletos de NetApp viene y nosotros también en las soluciones que tenemos puramente de portfolio IBM, por el mero hecho de meter estado sólido, pues puedes irte a poner a lo mejor detrás discos más lentos que no te importa. Si quieres poner discos SATA, por ejemplo, entonces una configuración para que diera un buen rendimiento tendría que tener a lo mejor 190, como en un ejemplo tenemos nosotros, 190 discos de Fibre Channel, de fibra, pues la podemos hacer con 96 discos SATA de doble o triple capacidad que los discos de fibra, aunque sean más lentos. Simplemente añadiéndole el estado sólido, pues tenemos el mismo rendimiento utilizando un número menor de discos, menos electricidad, menos espacio, etcétera. Aquí además se utilizan módulos en esta solución para protección de las aplicaciones con los snap. A partir de los snapshots pues van haciendo copias instantáneas y a partir de ellas pues van digamos, protegiendo las aplicaciones. Ahora sabéis que pues, se habla mucho de mejorar la protección de las aplicaciones pasando de los backups tradicionales o complementando los backups tradicionales con las tecnologías de protección de datos en disco, pues utilizando copias instantáneas eficientes en espacio. De hecho, este último caso del que voy a hablar, que es una compañía de utilities, que ahora veréis, la he puesto en 3 charts. Bueno, me las han puesto en 3 charts porque lo podemos ver desde el punto de vista lógico, geográfico y luego ver qué pasa en un sitio. Han apostado por una solución de protección de datos y de disaster recovery y demás sin utilizar cintas y cubriendo todos los posibles escenarios de contingencia. Entonces, en este caso es un cliente que tiene múltiples ubicaciones por la geografía española, tiene además oficinas pequeñitas, con lo cual también vamos a utilizar unas soluciones que hay especiales, el OSSV, para protegerlo. Se llama robo, ¿no? La palabra es oficinas remotas o branch offices o sucursales, de manera tal que podemos proteger servidores que están en sucursales remotas y que solo tienen disco interno. Y en este caso lo que hacen básicamente es, en todos los centros hay dos N-series,
uno con discos Fibre Channel, que son los que ofrecen el almacenamiento a las aplicaciones, ya sean en NAS o ya sean en Fibre Channel, y otra, o sea, el superior sería con fibra, que se replica contra una SATA en otra ubicación, y están replicadas, digamos, tenemos ahí la copia remota, y por otra parte se hace backup local sobre otra cabina que también está compuesta con discos SATA. Y por supuesto todas se replican. Luego estas mismas cabinas SATA a su vez se replican sobre otra cabina SATA para tener 4 o 5 copias de la información, con lo cual, bueno, pues hay un sistema muy rápido de protección que utiliza disco básicamente y, bueno, pues una cantidad importante. Al final hay muchas copias, quiera que no, pero permite unas posibilidades de recuperación también muy, muy interesantes. Si lo vemos aquí geográficamente, pues esto es una foto parecida, lo podéis ver aquí, bueno, aquí este solo tiene uno, voy a coger el caso de Madrid. Pues tenemos, digamos, la negra sería, no, vamos a poner la negra, lo morado que va con morado, pues esta sería la cabina de backup y de réplica. Entonces, este disco en Madrid es repositorio de las réplicas de todas las ubicaciones geográficas externas a Madrid y se hace backup de los discos Fibre Channel a discos SATA. Y por otra parte tenemos servidores remotos, a lo mejor en sucursales pequeñitas que tienen disco interno y que se les instala un agente y ese agente es el que replica y se hace backup y se protege los datos contra un N-Series en esta ubicación. Esto si lo viéramos a nivel de una sola sucursal, que yo creo que se ve un poco más fácil, pues tenemos el N-Series que tiene el disco Fibre Channel con todas las aplicaciones, ya sean SAN o de fibra, y luego tenemos otro N-Series que tiene disco SATA para repositorio de los equivalentes a este, que estará en Barcelona, en Zaragoza, en donde sea, y se hace backup también de esos datos y se replican. Y se hace backup de estos datos también con SnapVault a estos discos SATA y esto se replica a su vez a otro, con lo cual tenemos múltiples copias de los datos y podemos cubrir tanto una contingencia a nivel de una cabina, ya sea la que sea, como a nivel de centro completo. Siempre tenemos protegido por una parte la copia remota, tenemos los datos en calientes y tenemos protegidos también los datos de los backups, que podrían ser incluso de los servidores remotos. Y bueno, con esto y sin más, para ajustarme al tiempo además que teníamos, pues espero que os haya interesado y os haya ilustrado y bueno, pues estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración. Gracias.